El suave encanto de María nos muestra una belleza superior en la cual nuestra alma encuentra la verdadera paz y nos hace descubrir de nuevo el mundo más allá de cualquier fealdad en su realidad y en su inocencia originaria, tal como salió de las manos de su creador. Juan Pablo II. Buenas tardes, queridos amigos, un placer nuevamente encontrarnos y hoy vamos a ver las apariciones de María, que ya le había dicho. Hay algunas que si quieren pueden ir tomando nota en cuanto a la fecha de las apariciones, que está bueno tenerlo registrado, o bueno, después vuelven a escuchar el video y lo pausan y lo escriben, como ustedes prefieran. Les doy la bienvenida a los que por primera vez se van agregando, los nuevos suscriptores. Recuerden que es muy importante la suscripción porque así podemos seguir evangelizando, ¿sí? Y es lo que nos pide nuestro Padre Celestial para que lo demos a conocer a través de los medios de comunicación que hoy tenemos y que es importante. Bueno, vamos a empezar. Las apariciones marianas son manifestaciones de la Virgen María ante una o más personas en un lugar determinado y en una época determinada, en las cuales la Iglesia Católica tiene como aprobada 25 de esas apariciones como de origen sobrenatural. 8 son declaradas falsas de las apariciones que han surgido y 5 como no aprobada o de dudosa veracidad. Algunas de estas apariciones han dado origen a lugares de cultos o peregrinaciones conocidas como santuarios marianos. Algunos de ellos sabemos que son muy famosos, como tenemos Guadalupe, la Virgen de Guadalupe en México, Nuestra Señora de Fátima en Portugal, Nuestra Señora de Lourdes en Francia. Y después tenemos la Orden de los Carmelitas, la Orden de los Mercedarios y la Orden de los Concepcionistas, ¿sí? Todos lugares de peregrinación. La primera aparición es la de la Virgen del Pilar, aparecida al apóstol Santiago en Zaragoza en torno al año 40 después de Cristo, o sea, 40 años después que estuvo Cristo en la tierra, se le aparece al apóstol Santiago. Prácticamente cada santuario mariano tiene como origen una revelación o un fenómeno extraordinario vinculado a la Virgen María. La actitud de la Iglesia Católica ante estos fenómenos ha variado según el caso, desde la aceptación, luego de un proceso de investigación y análisis intenso, hasta el rechazo. Muchas de las apariciones, especialmente sucedidas en el siglo XX, no cuentan aún con un dictamen formal. Benedicto XV fijó las normas que hay que seguir para estudiar los casos de apariciones, en los que participa también, por supuesto, la ciencia. No es solamente la Iglesia, sino también la ciencia. Vistas en su aspecto positivo, las apariciones marianas ayudan en la medida en que motivan a los creyentes a una vida coherente con su fe y los mensajes remitan siempre la revelación pública. Como señala Santo Tomás de Aquino, las revelaciones privadas son relativas a la virtud de la esperanza antes que las de la fe.
En la Edad Media los relatos de apariciones se hacen sumamente populares. En la literatura de esta época, textos como Los milagros de Nuestra Señora, del español Gonzalo de Barcedo, o las Cántigas de Alfonso el Sabio, reflejan la praxis celestial de María para salvar de peligro, para consolar a sus devotos, para implantar un espíritu de misericordia o renovar la fe, y también reconquistar regiones enteras para la fe católica. Mujeres como Gertrudis, Santa Brígida, Santa Catalina y Santa Juana de Arco son una muestra de esta situación que, sin ser mensajes exclusivamente de la Virgen, son aceptados por las autoridades de la Iglesia. ¿Sí? Dentro de las apariciones tenemos Nuestra Señora de Guadalupe en el año 1531. Después tenemos Nuestra Señora de las Gracias en 1830 en París, Francia. Se le presentó a Santa Catalina Labouré. La Virgen de la Salette se presentó en el año 1846 a Salette en Francia. Nuestra Señora de Lourdes en el año 1853, también en Lourdes, Francia, a Santa Bernadette. Nuestra Señora de Snook se presentó en el año 1879 en un condado de Snook en mayo, en la época de mayo, en la localidad de Irlanda. Y la Virgen de Fátima en 1917, el 13 de octubre, en Cova de Iría, Fátima, se le presentó a Lucía dos Santos, Francisco Marto y a Jacinta Marto. ¿Sí? Son las apariciones. También tenemos Nuestra Señora de Guadalupe en 1555 a Juan Diego, que ahora es santo, San Juan Diego. Nuestra Señora de las Gracias en el año 1836 en Rue du Bac, en París, Francia, a Santa Catalina Labouré. ¿Sí? Y ahí tenemos las distintas apariciones. Apariciones marianas aprobadas son en Aragón, España, en el año 40, como dijimos, después de Cristo, la Virgen del Pilar, y el vidente fue Santiago Apóstol. En 1531, en Guadalupe, México, Nuestra Señora de Guadalupe, el vidente San Juan Diego. En 1830, en Rue de Bac, Francia, Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa y la vidente Catalina Labouré. Aprobación equivalente en 1930. O sea, no se aprobaron enseguida. ¿Sí? Después tenemos en 1876 en Péchevicin, Francia, Nuestra Señora del Carmelo a la vidente Estela Faguet. En 1917, Fátima en Portugal, Nuestra Señora del Rosario y la vidente Sor Lucía, Jacinta y Francisco Marto, fue aprobada recién en el año 1930. Después tenemos en 1933 Vaneux en Bélgica, la Virgen de los Pobres, al vidente Mariette Becot. Esta fue aprobada en 1942.
En 1953 en Siracusa, Italia, Nuestra Señora de las Lágrimas, que fue una lacrimación reconocida el 12 de diciembre de 1953 en Siracusa. Las que todavía no están aprobadas son Nuestra Señora de Garabandal en España y Reina de la Paz en Medjugorje, Bosnia, Reina de la Paz. ¿Sí? Todavía, aunque muchos creían que sí, todavía no fue aprobada. Apariciones marianas autorizadas por la iglesia local que permiten su culto son: en 1983, San Nicolás, sabemos que es en Rosario, en Argentina. La vidente es Gladys Quiroga de Mota. Respecto a las apariciones en general y a las apariciones marianas en especial, no hay prescripciones explícitas en el Código de Derecho Canónico que digan cómo deben comportarse los obispos en tales circunstancias o cómo deban proceder ante el examen de los hechos milagrosos. Todo esto está actualmente regulado por una práctica más o menos conocida, pero perfectamente delimitada, y que encuentra dos de sus más documentados y muy conocidos ejemplos en los procesos canónicos para las apariciones de Lourdes y Fátima. El canonista naturalmente presupone lo que es del dominio de la teología dogmática y la teología mística, posibilidad de las apariciones y visiones marianas, su forma o tipo, discernibilidad, etc. Así, por ejemplo, es de suma importancia cuanto afirma respecto a los videntes que no han alcanzado todavía un alto grado de santidad, a saber, que podemos admitir sin imprudencia que por lo menos las 3/4 partes de sus revelaciones son solo ilusiones. Él hace incluso un catálogo con unos 32 casos de personas canonizadas o muertas con fama de santidad, pero caídas en el error, es decir, que no tuvieron, que la aparición de María no fue real a esas personas. Muchas veces se debe, como dice acá, a meras ilusiones, ¿sí? A problemas también que pueden ser psicológicos o hasta psiquiátricos de la persona, ¿sí? Se la estudia también a la persona, las cualidades y las condiciones de la persona, cuando se escucha del vidente que se le produjo una aparición. El canonista necesita además de la ayuda de la ciencia médica porque numerosísimas son las formas psicopáticas, histerismos, en los cuales el sujeto, presa de la exaltación religiosa, confunde de buena fe sus alucinaciones o visiones con apariciones celestiales. Finalmente, no hay que excluir el truco, la ficción, la mala fe, por ambición, por ligereza y a veces por lucro. Se llega hasta fingir visiones, apariciones, éxtasis y voces misteriosas. O sea, como vemos, es un proceso largo de estudio que estudian, ¿sí?, los teólogos y la ciencia para decir esta aparición es verdadera. Lleva mucho tiempo porque, como vemos acá, mucho tipo de gente
que ha dicho ver cosas, pero que no son así, ¿no? Después estudiándola. La práctica canónica sobre las visiones y apariciones marianas se atiene especialmente a lo que es la actitud tradicional de la Iglesia en la materia. Sin embargo, la Iglesia no niega la posibilidad de las revelaciones privadas, apariciones, visiones, mensajes de Dios y de los santos, y en particular de Nuestra Señora. Pero la Iglesia enseña, ante todo, que la revelación oficial pública se cerró definitivamente con la muerte del último de los apóstoles y que el depósito a ella confiada contiene todo lo que es necesario creer y practicar en orden a la salvación eterna. Es decir, con el último apóstol la revelación pública se cerró, ¿sí? Pero la Iglesia por eso estudia con precisión las apariciones que se van sucediendo. La Iglesia reivindica para sí misma exclusivamente la autoridad y el poder para dar un juicio auténtico sobre las visiones o apariciones, para aprobarlas o condenarlas. Tal poder está implícito en su misión y ella no sería maestra de verdad si no defendiese la verdadera revelación y la verdadera devoción contra las falsas apariciones y revelaciones. Por eso es importante, hermanos, amigos, que no corramos ante el primer dicho de aparición, sino primero ver qué dice la Iglesia con respecto, ¿sí?, a esa aparición. O decimos, ahí hay una vidente, una señora que dice ver la Virgen y demás, y no es real. Hay que tener mucho cuidado. Por tanto, puesto que se trata de revelaciones o apariciones que no son absolutamente necesarias, pero que a lo más son solamente útiles al pueblo cristiano en las diversas contingencias históricas, la Iglesia no tiene jamás prisa por juzgarla y como sabe por experiencia que tales apariciones y revelaciones no son frecuentes, que la mayor parte de las veces no son auténticas. La Iglesia, por consiguiente, camina con paso lento entre los errores contrarios, como afirma Santo Tomás, pero también está segura de poder llegar en todos los casos, pronto o tarde, a conocer la verdad, porque la sabiduría y bondad de Dios no puede permitir que el hombre se vea arrastrado invenciblemente al error y que su Iglesia pierda en su oficio de maestra. La Iglesia es maestra, es importantísima. Por eso el estudio y la determinación para decir esto es o no verdad lleva mucho tiempo. Y siempre tenemos que estar atentos a lo que nuestra Madre, la Iglesia, nos dice y nos propone. Los testigos auriculares deben ser admitidos solo para controlar y confrontar las diversas narraciones del mismo acontecimiento que se afirma prodigioso, hechas por quien han sido el privilegio de ser protagonistas. Es evidente que la aplicación metódica severamente crítica de este criterio puede por sí misma llevar a resultados concretos, tanto en sentido positivo como en sentido negativo, y la experiencia lo confirma. A través de testimonios plenamente probativos se hace cierto el hecho de una aparición o visión,
hay que pasar al examen de la verdadera causa del mismo hecho, a saber, indagar si ha de atribuirse a las fuerzas de la naturaleza, a la intervención del demonio o a la acción benéfica de Dios. Cuánto cuidado debemos tener, ¿no? Se debe considerar como absolutamente falsa toda aparición o visión que se halle en oposición evidente con las verdades de la fe, que ofenda la moral o la disciplina de la Iglesia, que contenga cualquier afirmación teórica o práctica contra la razón, que vaya abiertamente contra el buen sentido natural y cristiano. Los diversos aspectos a considerar, según las sugerencias hechas por Benedicto XIV, que sigue siendo el autor clásico de la materia, son las siguientes. 1. La persona del vidente, que hay que estudiarla, ¿no? Depende cómo es esa persona. 2. El contenido de la visión o aparición. 3. La naturaleza o forma de la visión o aparición. Y 4. La finalidad de la visión o aparición. 4 puntos que la Iglesia tiene en cuenta para su evaluación. Finalidades de bien y de santificación, tanto del vidente como de la colectividad de los fieles. Nuestra Señora no ha aparecido nunca sobre la tierra más que para dar gracias de salvación y santidad a los afortunados privilegiados y a todos aquellos que escuchan sus maternales exhortaciones. Las apariciones o visiones ciertamente inútiles, sin finalidad o precisamente con una finalidad no buena, han de ser rechazadas sin más. Jesús mismo nos ha dado un criterio que podemos aplicar a los visionarios cuando dijo: lo reconoceréis por sus frutos. Es decir, no podemos creerle a cualquier persona, ¿sí? Tenemos que ver qué tipo de persona es, cómo es, ¿sí? Cuáles son sus actitudes, su fe, sus obras. O sea, entra en juego el estudio de toda la persona para poder poner la atención en ella. Además de una finalidad de bien para la comunidad de los fieles, las verdaderas apariciones marianas tienen otra secundaria, pero constante, de santificación del vidente. Lourdes y Fátima son confirmaciones de ello. No son, por tanto, divinas aquellas visiones y revelaciones que mueven a algo indecente o que fomenta el orgullo y la soberbia. Sobre los beneficios que pueden prevenir para la Iglesia de las apariciones marianas, también tenemos que el mismo San Alfonso de Ligorio estimula a la mayor desconfianza y ponderación, afirmando que la mayor parte de las visiones y revelaciones particulares son falsas y engañosas. Hay que tener presente que también los buenos, los humildes, los santos pueden engañarse y tomar por apariciones lo que no son más que alucinaciones suyas o ilusiones. Es decir, no solamente una persona de una mala vida o que no tiene unas condiciones como la Iglesia la determina, porque como dice acá, también puede ser una persona muy buena, muy santa, pero tienen alucinaciones, ¿no? O ilusiones. Las alucinaciones pueden ser no solamente visuales, sino también auditivas. Este tercer criterio general es el milagro, es el
digamos, criterio decisivo, ¿sí? Tiene que haber milagros probados, no solamente por la Iglesia, sino por la ciencia. Bueno, este tercer criterio general es el más importante de todo porque asegura de la manera más cierta el carácter sobrenatural de una aparición, el milagro. Mas para esto es absolutamente necesaria una condición, a saber, que el milagro tenga una conexión explícita o implícita, pero indudable con la aparición. Únicamente si el milagro es hecho por Dios para probar la verdad de la aparición, directa o indirectamente, y no solo para premiar la fe de alguien o por otros motivos, será señal apodíctica el singumen comprobation con el cual se llega a la certeza del carácter sobrenatural de la misma aparición. Es decir, el milagro tiene que ser el milagro que hizo Dios, ¿sí? Ante tal o cual persona. Ese milagro que se llevó a cabo, a su vez, probado. Y por último tenemos la aprobación de la Iglesia. Dios, verdad infinita e infinito amor, si permite que su madre aparezca en el mundo para el bien común de los fieles, no puede dejar de acompañar tal aparición con señales tan evidentes que no puede haber posibilidad de errores por parte de los fieles. Únicamente el milagro que sea verdaderamente tal y tenga relación evidente con la aparición de los escritos precedentes. La Iglesia aprueba y al aprobarnos asegura que su autoridad y que en el hecho sustancial de la aparición de la cual se trata no hay nada contra la fe y las costumbres. Se puede creer sin poner en peligro la propia fe que Nuestra Señora verdaderamente se ha aparecido y ha dicho cuanto en su sustancia le es atribuido. Bueno, queridos amigos, como vemos, tenemos que tener primero en cuenta lo que expone la Iglesia, ¿sí? Y sabemos que las maneras son el estudio de los videntes sobre todas las cosas, el milagro, ¿sí? Y tiene que estar la aprobación de la Iglesia para decir que la Virgen en tal o cual lugar se apareció a tal o cual persona. Fíjense todo el procedimiento que la Iglesia sigue, porque no puede haber error en la Iglesia. Así que, bueno, esto también es parte de nuestro conocimiento, que es importante saberlo, no solamente para nosotros, como siempre digo, sino poder compartirlo a los demás para que puedan saber, porque muchos caen en el error y quieren escuchar o seguir al primero que dice algo de una aparición, ¿sí? Por eso es importante que nosotros, como católicos, como creyentes, hombres y mujeres de fe, tengamos mucho cuidado, ¿sí? Cualquier duda, cualquier inquietud que quieran saber más sobre estos temas, me dejan escrito en la cajita de comentarios que voy a estar leyendo. Por ahora, el taller de María finaliza aquí en este video, pero voy a estar emitiendo el video, ¿sí?, de otros temas muy interesantes que hacen justamente al jubileo de la esperanza, como lo tituló nuestro Papa Francisco, ¿sí? Temas importantes que está muy bueno conocerlo. Yo les agradezco su participación, los que han venido constantemente participando, comentando y suscribiéndose.
Y bueno, nada, le dejo la bendición. Fue un gusto y nos estamos viendo en un próximo video. Que tengan una linda jornada y muchas bendiciones. Chau, chau.